Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio, para ello vamos a invitarlos a que vayan entrando. Vamos a esperar un momento que todos los hermanos entren de la sala de espera. Bueno, sean bienvenidos. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio, el Señor nos dio una palabra, nos dijo que preparáramos un ejército de personas para conquistar las naciones para Cristo. Así hemos estado trabajando por muchos años, preparando a ministros para que puedan levantar una congregación que pueda predicar el reino. Y estamos expandiendo el reino por todas las naciones. Ahora, nuestro principal objetivo es ayudarles y enseñarles lo que es la unción apostólica y profética. Y así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante, dependencia total en Dios. Y para esto vamos a darle la bienvenida a nuestra profeta Patricia García. Muy buenas noches, amados. Qué gusto poder saludarles. Sean todos extremadamente bendecidos. Saben, Dios me ha estado hablando de que el camino se está haciendo cada vez más estrecho para los hijos de Dios. Y la única manera en que vamos a llegar a la meta es dependiendo total, plena y desesperadamente de nuestro Dios. No hay otra manera. Es un tiempo de botar las muletas. Es un tiempo de votar aquello en lo cual nos hemos estado apoyando hasta este momento. Es un tiempo de buscar desesperadamente la presencia de Dios, porque solo de Él podemos depender para los tiempos que vienen. ¿Sabe? Cuando uno ve las noticias, aún en redes sociales, nos damos cuenta de las corrientes satánicas que están saliendo en este tiempo. Y no solo por el mundo, ya no lo hablamos como una noticia ya en el mundo, sino que aquí en nuestro país, en nuestra nación, gente determinada a exterminar a la gente de Dios y a la gente de la iglesia. Pero cuando la tiniebla se pone más fuerte y cuando la persecución arrecia, es porque ya viene el nuevo amanecer. Y yo creo que la iglesia del Señor, con tanta situación, con tanta presión espiritual, social, económica, de toda índole, la iglesia va a emerger como la iglesia que habla el libro de Cantares. ¿Quién es esa que se muestra como el alba, que viene sahumada, que viene olorosa a huma, un sahumerio, viene saliendo del desierto, pero viene para que le sean cambiadas las vestiduras? Una iglesia que se levanta con poder, una iglesia que se levanta con autoridad, una iglesia que será testigo y será instrumento de los milagros de Dios en este último tiempo. Así que yo le animo, amado, amada, a que no se desanime. Yo le animo a que esté muy pendiente de lo que Dios quiere hablar este día a nuestro corazón. Y sabe, al menos a mí me habló mucho. Mientras yo preparaba esta enseñanza, Dios estaba hablándome y mi corazón estaba quebrantado. Y yo quiero hacer lo que Dios quiere que sea hecho para que de verdad Él pueda tener el todo de mí. Sabe, muchas veces nosotros cantamos, Señor, quiero más de ti, pero no, amados. Dios está diciendo, quiero todo de ti. Ya lo tenemos todo de Él, ya Él nos dio al Señor Jesucristo, todo lo suyo es nuestro, pero Dios está propiciando situaciones en la tierra y en nuestra vida personal, familiar, ministerial, para atraer nuestra atención y tener el todo de nosotros.
porque se lo voy a hablar por mi vida. ¿Sabe? Yo no sé la suya, pero yo le puedo hablar por la mía. Yo le he dicho al Señor tantas veces, Señor, tú eres lo más importante en mi vida. Señor, lo único que yo quiero es agradarte. Señor, tú eres lo único para mí, mi única respuesta, mi única solución. Y yo lo declaro y lo proclamo y lo digo con sinceridad. Pero cuando empiezan a apretar las tuercas, cuando empiezan a apretar las prensas y nos empieza a doler por aquí, nos empieza a doler por allá, a veces nos damos cuenta de que no totalmente nuestro corazón le pertenece a Él. Y nos empezamos a dar cuenta de que hay áreas en nuestra vida de las cuales todavía estamos agarrándonos como una seguridad, pero que es una falsa seguridad, porque la única seguridad permanente y eterna es en el gran yo soy. Así que yo quiero hablarle este día con un ejemplo bíblico de un personaje que fue tratado por Dios, porque Dios lo que quería era tener el todo de él y quería llamar su atención para que este personaje dependiera desesperadamente de Dios. Y yo creo que Dios nos quiere llevar a ese punto de desesperación, a ese punto de dependencia desesperada de Él, donde de verdad todo sea de Él y no dejemos nada para nosotros mismos. Así que voy a mencionarle primero los niveles de dependencia de Dios que podemos ver o conocer hablando de nuestra propia perspectiva. Y la primera o el primer nivel es la independencia total. O sea, las personas que aún no son creyentes, las personas que aún no conocen al Señor, los inconversos que no tienen ni la menor idea de quién es de verdad Dios, de quién es Jesús, pues ellos no tienen ninguna dependencia del Señor. Ellos sencillamente deciden en base a su lógica humana, deciden en base al conocimiento que ellos tienen, a la enseñanza natural que han recibido y no consideran a Dios en sus caminos. Sencillamente toman decisiones y bueno, deben afrontar las consecuencias de esas decisiones. No tienen ninguna dependencia de Dios. Y yo creo que todos en algún momento pasamos por eso o estuvimos en ese punto. Luego viene un segundo nivel, cuando ya nosotros nos convertimos, nacimos de nuevo, vinimos al conocimiento del Señor y entonces hay una supuesta dependencia, en el sentido de que estamos motivados, estamos emocionados, estamos de verdad arrepentidos de la vieja manera de vivir y queremos caminar en una nueva forma de vida. Y entonces decimos, cantamos y lloramos. Cuando cantamos le decimos, Señor, tú eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Pero luego, cuando tenemos una situación, por pequeña que sea, como que nos damos cuenta que acudimos, por decir, si es una necesidad económica, aunque le hemos dicho, Señor, tú eres mi respuesta, pero hay una necesidad económica que nos apremia y nos preocupamos. Y buscamos la salida en una institución financiera, en un préstamo, y nos damos cuenta que es una supuesta dependencia. Lo decimos con la boca, pero al momento de actuar buscamos la solución en otro lado. Tal vez viene una enfermedad, una necesidad de salud física, y aunque decimos, Señor, yo dependo de ti, aunque conocemos la palabra y lo decimos, por su llaga hemos sido sanados. Él llevó mis dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario. Pero cuando la fiebre sube a 40, vamos corriendo al doctor y vamos corriendo al hospital. Entonces es una supuesta dependencia. Lo decimos, lo conocemos, lo sabemos, pero al momento de la presión, entonces acudimos a medios naturales o humanos porque nos parece como que Dios no va a actuar. Y luego tenemos lo que llamaríamos una dependencia real, que es la persona que ya ha madurado un poco más en el Señor y de verdad conoce a Dios con una convicción que sabe que realmente Dios es todopoderoso para hacer más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. Y ahí se cumple lo que dice Juan 15:5, cuando él dice que él es la vid y nosotros los pámpanos. Y él dice que alejado de mí, nada podéis hacer.
Y entonces llegamos a ese conocimiento por revelación y por convicción de que de verdad alejado de Él nada podemos hacer. Y permanecemos en la vid y sabemos que alejado de Él nada podemos hacer. Y Dios dice, bueno, te tengo a ti, tú estás injertado en mí, tú dependes de mí, qué bueno. Pero Dios dice, quiero todavía un paso más. Quiero todavía un punto mayor. Yo no solamente quiero que dependas y que sepas que alejado de mí nada puedas hacer. No solamente que estés recibiendo la bendición de caminar como un hijo o una hija de Dios, pero además quiero atraer más y más tu atención y tu corazón. Quiero que llegues a un punto de una dependencia desesperada de mí, donde sea como la sobrevivencia. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han encontrado en una situación de vida o muerte? O sea, de estar a punto de la muerte, de vida o muerte. Los que han estado en esa situación, amado, lo que usted siente o experimenta, ya sea porque usted se está asfixiando, ya sea porque tomó un medicamento y esto le provocó una reacción, un accidente de carro, amados, es algo tan desesperado que uno solo puede gritar desesperadamente, Señor, Dios mío. Y yo no sé, todo se pone pálido, pero es un punto más allá. Yo no sé si me doy a entender. Es un punto donde su relación con Dios, sea porque si usted no lo busca y usted no lo tiene, es tan desesperada la situación que usted siente que no puede sobrevivir. Allí quiere llevarnos el Señor, a un punto extremo de dependencia de Él, así de buscarlo desesperadamente, más allá de nuestras fuerzas. Y yo creo que el Señor usa muchas cosas y muchas situaciones para captar nuestra atención a ese nivel. Ahora, fíjese que esa dependencia desesperada del Señor, nosotros no la podemos producir, sino que es formada por el Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿cuándo es que el Espíritu Santo se da el trabajo de formar o de producir en nosotros esa dependencia desesperada? Bueno, cuando nosotros en algún momento le dijimos al Señor, Señor, yo quiero lo máximo de ti. Yo quiero una relación contigo que sea lo máximo posible, que sea lo último. Sea que usted lo haya dicho en emoción, lo haya dicho bajo unción, como sea. Pero si usted le ha dicho, Señor, yo quiero ir hasta lo último, yo no quiero estar solo sentado, yo no quiero inclusive solo un ministerio por tener un ministerio. Yo quiero la intimidad contigo. Yo quiero que seamos uno solo. Yo quiero que estemos fundidos. Yo quiero ir donde tú vas. Yo quiero que tú vayas donde yo voy. Yo quiero oír lo que tú oyes, amar lo que tú amas. Quiero que estés metido en mi corazón y yo metido en el tuyo. Quiero tener contigo una intimidad y una relación tal que nada ni nadie nos pueda separar, ni siquiera por un momento. Y entonces cuando un día le dijimos a Dios que queríamos ir hasta la última condición, vamos a decir, de relación de intimidad o de dependencia que puede existir, entonces le estamos dando el permiso al Espíritu Santo para que trabaje en nuestras vidas y provoque situaciones o circunstancias que nos llevarán a una dependencia desesperada del Señor. Yo les he dicho que cuando le pedimos a Dios que forme algo, la situación viene, la prueba viene. Y no nos debemos quejar, amados, sino que debemos reaccionar como Dios espera que vayamos a reaccionar. Entonces, Él nos conduce a experiencias creadas de una manera particular y específica para cada uno de nosotros. Y en esta escuela nosotros en diferentes ocasiones hemos hablado acerca del morir al yo y acerca de los elementos de la muerte. Nadie te puede hacer morir al yo, solo el Espíritu Santo puede provocarlo. Y los elementos de muerte también los escoge el Espíritu Santo, porque no son los mismos elementos para mí que para mi esposo, aunque vivamos juntos, porque somos personas diferentes, porque nuestras áreas débiles son diferentes, las situaciones que tienen que ser reconstruidas o remodeladas en nosotros son diferentes. Entonces el trato es muy particular y el Espíritu Santo lo diseña para cada quien.
Y a veces cuando vemos a un hermano que está pasando una tribulación, un proceso, una prueba, y son áreas que tal vez nosotros ya la pasamos hace tiempo, no porque uno sea superior a ellos, sino porque sencillamente no era mi área de debilidad. Y entonces uno ve que la persona está en aquella situación y uno dice, pero bueno, yo no entiendo por qué eso le puede afectar tanto si es algo tan sencillo. Pero luego nosotros pasamos por una situación que tal vez para otro es nada y uno se está ahogando en el vaso de agua y uno siente que se ahoga y uno siente que se muere porque ese es el área en donde yo necesito ser tratado y ser moldeado por el Espíritu Santo. Pero quizá para otro eso es nada, es como un soplo. Entonces no podemos juzgar al que está siendo procesado, porque quizá las áreas son distintas y nosotros somos diferentes. Lo importante es que cada uno de nosotros le dé ese permiso al Espíritu Santo para formar o para crear o para moldear esas situaciones en las cuales nos va a llevar a una dependencia desesperada del Señor. Ahora, una característica o una manera en que usted puede darse cuenta o puede valorar si usted está en ese nivel de dependencia desesperada del Señor, es que usted ya no busca a Dios por obligación. Es que usted ya no ora por disciplina, usted no lo hace por religión, no lo hace porque nos convocaron a orar tal día, tal hora, no lo hace porque tengo que. Hay gente que dice, yo tengo que orar todos los días a las 5 de la mañana. No, amado, usted no tiene que. No lo hace porque tiene que. No lo hace porque hay una convocatoria a esa hora. No lo hace por disciplina, sino que, mire, inclusive, aunque eso le provoca deleite, ya no es ni siquiera por deleite. No es por deleitarme yo en ese tiempo con el Señor, sino que es como una pura sobrevivencia. Es como que yo estoy ligado a la vida y si yo no voy a la vida y si yo no me alimento cada día, es como que yo sé que me muero, es como que me desconecten el tanque de oxígeno, es como que me quiten la vida, como que me drenen la sangre. Yo no sé si usted me puede entender. Es algo que es una necesidad para vivir, es una necesidad para caminar, es una necesidad para todo, para respirar, porque Él es de verdad. Él llega a ser la fuente espiritual eterna de la vida en todos los aspectos y en todas las áreas de mi ser. Entonces ahí es que usted ha llegado a una dependencia desesperada del Señor. Ahora yo quiero hablarle de este personaje del cual yo creo que vamos a aprender mucho. Quiero hablarle del rey Ezequías. ¿Sabe? El rey Ezequías es uno de los personajes que a mí me gusta tanto en la Biblia. Aprendemos tanto de él. Él fue un hombre que erradicó la idolatría y el paganismo en la cual su padre había metido a Israel. Fue un hombre muy especial porque él trajo el nuevo avivamiento a Israel, él trajo la alabanza, trajo la adoración, restauró el templo, pero es un personaje que precisamente por eso Dios lo quiso atraer a una dependencia desesperada de él. Pero yo quiero que veamos qué pasó en la vida de Ezequías, porque siento que esto nos puede pasar o nos puede estar pasando a alguno de nosotros. Así que vamos a ver las condiciones de Ezequías. Él era el rey de Judá, era un rey muy poderoso, pero también era un rey muy sensible a Dios, piadoso en el sentido de hacer las obras de justicia del Señor. Y sabe, muy interesante que el rey Ezequías fue discipulado por el profeta Isaías. El profeta Isaías lo mentoraba, él era su consejero, le hablaba en relación a las cosas de su vida. El rey Ezequías limpió la tierra de la idolatría, arrasó con la idolatría de Israel. Él reparó el templo. En Crónicas nos habla de que reparó las puertas del templo. Él restituyó el culto, restauró la adoración en el culto que se hacía en el templo. También él celebró la Pascua después de muchísimos años. Desde tiempos de Salomón no se celebraba la Pascua en Israel hasta que el rey Ezequías comenzó a reinar. Él entonces, como parte de la restauración, volvió a celebrar la Pascua y los sacerdotes que ya no estaban oficiando su ministerio, su servicio, Ezequías hizo que ellos volvieran a ser sostenidos
por el diezmo del pueblo. O sea, él volvió a establecer lo que Dios había dicho desde el principio, que trajeran los diezmos al alfolí y que los diezmos eran para el sostenimiento de los levitas, o sea, de los sacerdotes. Entonces Ezequías realmente vino a restaurar muchas cosas del templo. Ezequías fue un rey que llevó a la nación completa a una reforma espiritual, porque en ese tiempo había muerte espiritual. Pero volvieron los cánticos, volvió la adoración, volvieron los cantores y los adoradores, los porteros volvieron a ser puestos en el templo, y todo esto produjo una reforma espiritual en Israel. Pero además de haber sido un rey poderoso y un hombre que amaba a Dios, él fue un militar, él fue un líder militar muy fuerte. Y él fue testigo de uno de los más grandes actos de liberación que podemos ver en la Escritura. Él vio que de la noche a la mañana el ángel del Señor mató a 185,000 asirios en una sola noche. Y entonces todo esto fue por causa de Ezequías, de la fidelidad de Ezequías a Dios, y por causa de que él era un hombre que amaba mucho al Señor. Él era un reformador. Ahora, con todo esto bueno que le acabo de decir del rey Ezequías, él no pudo, cuando fue probado, abrazar el punto de llegar a una dependencia desesperada de Dios. Y lo vamos a ver. Ya usted escuchó todas las características buenas que tenía el rey Ezequías. Ahora vamos a ver cómo fue que le llegó la prueba del Señor. Y quiero leerle un pensamiento que le va a bendecir su vida. Quiero que usted lo guarde, si quiere que lo escriba. Y el pensamiento es este: ¿es posible, amados míos, mantenernos fieles en nuestro amor por Dios y sin embargo dejar pasar sus máximos propósitos para nuestra vida? Usted puede estar amando a Dios, usted puede estar siendo fiel a Dios, y sin embargo, cuando Dios quiere llevarlo a un nivel mayor de dependencia, usted puede dejar pasar ese instante donde Dios quiere ejecutar sus altos y máximos deseos y propósitos por su vida, a pesar de que usted sea un siervo de Dios y que ame mucho a Dios. Y Ezequías es un ejemplo de ello, por eso vamos a estudiarlo este día. Y yo voy a hablarle de dos pruebas que Ezequías pasó. Y entonces el panorama histórico en la primera prueba, durante el reinado de Ezequías. Asiria era el mayor poder mundial en el tiempo en que él estaba reinando. En este momento del cual vamos a hablar, Asiria había capturado a Samaria. Asiria había exiliado a los israelitas del reino del norte, los había mandado de regreso a Nínive. Y entonces ahora Asiria estaba intentando conquistar el reino del sur, o sea, Judá, del cual Ezequías era el rey. O sea, ya había atacado el reino del norte, ahora estaba agrediendo al reino del sur, donde Ezequías era el rey. Y este es el panorama histórico en el momento en que Ezequías es trabajado por Dios. Ahora, en la crisis de la ofensiva de los asirios a Judá, Ezequías entró en una real dependencia de Dios, de lo que estábamos hablando de los niveles de dependencia. En esta prueba, Ezequías la aprobó y fue llevado a un nivel de una real dependencia de Dios. Entonces el rey estaba muy convencido de que Dios era su única esperanza. Él clamó a Dios por la intervención divina cuando estaba siendo asediado por el ejército asirio, y él clamó al Señor con todo su corazón. Y fue cuando a la mañana siguiente se encontraron muertos 185,000 asirios. Ustedes lo pueden leer después en Isaías 37, 36. Y entonces el resto de los enemigos volvió a Nínive. Ahora quiero que veamos lo de la prueba de fuego. O sea, cuando usted está acechado por los enemigos, cuando usted está asediado por los enemigos, cuando viene en su contra algo que es evidente, algo que viene para dañarle, usted desesperadamente clama a Dios. Usted le pide al Señor y usted siente que es su única esperanza. Y Dios responde y lo lleva el Señor a ese nivel de dependencia real, o a que se manifieste ese nivel de dependencia real. Y el problema no está en cuando usted identifica al enemigo. El problema está cuando la prueba viene disfrazada
o no viene a través de los enemigos, o usted no puede discernir que son los enemigos. Pero vamos a ver acerca de la prueba de fuego de Ezequías. Vamos a leer en el libro de Ezequías, capítulo 38, versículos 1 al 5. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová tu Dios, Jehová Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Mire qué tremendo. Dice que lloró Ezequías con gran lloro. Fíjese que en otras versiones dice que lloró con amargura o que lloró amargamente. En Reina Valera no lo dice, solo dice que lloró con gran lloro. Pero esto es importante porque él en sí estaba entrando en amargura de corazón. Prácticamente él estaba reclamando a Dios, él está diciendo: bueno, todos estos 10 años yo te he servido todo este tiempo, yo he sido íntegro de corazón, yo he sido fiel, yo arrasé con la idolatría del pueblo, yo he establecido culto a ti, tú eres el único Dios verdadero, el único rey, y ahora me vienes a decir que tengo que ordenar mi casa cuando yo he creído que todo está bien, y ahora me vienes a decir que me voy a morir cuando yo he sido fiel. O sea, Ezequías sinceramente creía hasta ese momento que estaba siendo fiel a Dios, y él no entiende cómo es que Dios ahora me viene a decir que me voy a morir cuando yo soy un elemento tan útil para el avivamiento de esta nación. Y sabe, muchas veces esa ha sido nuestra posición. Cuando llega una enfermedad o una situación y nosotros le decimos al Señor: bueno, pero así yo no voy a poder viajar, y tú me has dicho que me vas a mandar a las naciones me necesitan, has dicho que claman por mí, ¿cómo ahora me vas a dejar así? Muchas veces esa es nuestra actitud. Y aunque dependemos de Dios, pero estamos diciendo al Señor: mira, yo te soy útil, mira, Señor, levántame porque tú me ocupas, tú me necesitas. Prácticamente es lo que le estamos diciendo al Señor. Pero no entendemos que los propósitos de Dios son más profundos y van más allá de lo que en el momento no podemos ver. Y por eso Ezequías lloró, pero dice que lloró amargamente porque él no entendía qué era lo que estaba pasando. Y a mí me llama mucho la atención que lo que dice primero es: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, que era importante dejar la casa en orden o establecer el orden en la casa. Y entonces dice que lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, y a mí me llama la atención, ¿sabe qué? Ezequías le está hablando a Dios, pero Dios no le habla directamente. Dios le habla a través del profeta Isaías y le dice: ve y dile a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y aquí que yo añado a tus días 15 años. Y bueno, esta prueba que pasó Ezequías fue a través de una aflicción en su cuerpo físico. Y Dios a veces usa ese método para provocar en nosotros una mayor piedad, para provocar una mayor compasión, misericordia por las necesidades de otros. Hemos hablado muchas veces de que Dios no nos pone enfermedad, el Señor más bien nos libra de la enfermedad. Pero sabe, yo ahora estoy convencida de que Dios la permite con propósitos suyos, con propósitos divinos. Y a través de lo que he vivido en este último tiempo, amados míos, yo he aprendido que los propósitos y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Y que Él puede permitir la aflicción física, la aflicción del cuerpo, el dolor corporal, para llevarnos a nosotros a un mayor nivel de compasión y de misericordia. Porque Dios está interesado en ensanchar nuestro corazón.
Ese es un tema que lo hemos hablado y lo vamos a recalcar hoy. Dios está interesado en nuestro corazón, en cómo tú piensas, cómo tú sientes, cómo tú experimentas acerca del dolor ajeno. ¿Tienes empatía? ¿Eres compasivo? ¿Estás identificándote con la necesidad de otros? Y Dios puede usar este tipo de métodos para provocar en nosotros una mayor piedad y una mayor misericordia. Ahora, la prueba por la que pasó Ezequías era con un propósito de producir en él una mayor dependencia. Entonces, la pregunta del Señor, si hay alguien aquí de los que están conectados que está pasando una prueba muy difícil, y no tiene que ser necesariamente de enfermedad, aunque podría ser, pero puede ser una prueba económica muy fuerte, puede ser una situación familiar, puede ser una prueba de perder una casa, una propiedad, pueden ser tantas cosas, o puede ser en el hogar, una situación de rompimiento, tal vez en el matrimonio, pueden ser tantas cosas, la pérdida de un ser querido, algo que provoque un dolor en nosotros. Y si tú estás pasando por eso, la pregunta de parte de Dios es, ¿podrá esta etapa producir en ti una mayor dependencia tuya de mí? Esta etapa por la cual tú estás pasando en este momento tiene un propósito, que tú llegues a un mayor nivel de dependencia de mí. La pregunta y la prueba es, ¿podrá esto producir en ti un mayor nivel de dependencia de mí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No el que volvamos la espalda y queramos alejarnos del Señor buscando la solución en otro lado, sino que nos acerquemos más a Él, que produzca en nosotros una dependencia más profunda del Señor. Y esto permitirá que se complete la obra que el Señor desea en tu corazón. Así que esa es la pregunta que debió hacerse Ezequías y la que debemos hacernos nosotros hoy. Dios está preguntando, ¿permitirá esto que estoy provocando en ti? ¿Que le des el permiso al Espíritu Santo para que haga una obra más profunda o para que yo pueda hacer la obra que yo deseo en tu corazón? Porque el Señor quiere arrancar la grosura del corazón. El Señor quiere quitar la dureza del corazón. El Señor quiere ensanchar el corazón. Él quiere quitar las arterias rígidas que están comprimiendo, que no nos permite. Y estoy hablando del corazón espiritual, aunque muchas veces también sufre el corazón físico. Así como en lo natural, muchas veces las arterias se ponen tan rígidas, la sangre no puede circular bien, hay grasa depositada que impide el fluir y entonces hay tanta rigidez que no tenemos la circulación correcta. Y muchas veces, amados, espiritualmente las arterias están obstruidas y el corazón está comprimido y Dios provoca situaciones como quien dice, para que circule la adrenalina espiritual y poder ensanchar nuestro corazón. ¿Sabe? En lo natural, médicamente, cuando la gente tiene este problema, le practican una cirugía que se llama angioplastía. Y esto consiste en que le meten un baloncito o como un globo, lo meten a la arteria y cuando está allí, lo inflan para darle una mayor capacidad a la arteria. Y yo creo que Dios está haciendo angioplastías espirituales en muchos de nosotros. Para algunos el baloncito ha sido chiquito y para otros es un baloncito un poco más grande. Pero el propósito de Dios es ensanchar el corazón para que haya un fluir de la sangre del Cordero en nosotros y que tengamos la misma identidad, que tengamos la misma naturaleza y que estemos fusionados con Él, amados, sintiendo lo que Él siente. Entonces fíjese que la prueba física, o sea, de dolor, de enfermedad, es intensamente estresante. Pareciera que no, uno diría, bueno, ¿y por qué Dios quiere estresarnos si ya estamos muy estresados en este mundo? Pero dígame, ¿quién de ustedes que le digan, usted se va a morir mañana, arregle sus papeles, arregle su casa, que usted ya se va a morir en una semana? ¿Quién de ustedes no se estresa, amados? Tiene que ser alguien que esté tan convencido de que está ultra preparado y que ya terminó la misión en esta tierra, que ya hizo todo para lo cual Dios lo mandó. Pero sabe, yo conozco muy pocos. Yo conozco siervos de Dios
que han sido muy consagrados al Señor y cuando les dicen, usted tiene un mes de vida, sabe, ellos no se quieren morir y desesperadamente luchan por vivir y se hacen hasta el último tratamiento, aunque le digan, miren, el hospital tal, están haciendo experimentos, ¿usted estaría dispuesto a que lo usen de conejilla de India? Y ellos dicen sí. O sea, están tan desesperados que dejan que les hagan lo que sea porque se aferran a la vida. Entonces, esto es estresante. El que a usted le digan, mire, usted tiene una enfermedad que es incurable, a cualquiera lo estresa, amados. Pero el propósito de Dios no es que nos mantengamos estresados para seguir más enfermos, sino que volvamos nuestro corazón al Señor para depender totalmente de Él. Cuando enfrentas una situación de salud, que el médico te dice, esto no tiene cura, vas a tener que vivir con eso de por vida, amados míos, aquí no hay opción. La única forma es depender plenamente del Señor, no hay otra alternativa. Y yo no le estoy diciendo que es fácil, pero Dios quiere llevarnos a ese punto que solo podamos depender de Él porque no hay otra opción. Y precisamente esto es lo que le ocurrió a Ezequías. Así que las pruebas en el cuerpo físico siempre son estresantes y la crisis que produce nos forma una base o nos forma una plataforma donde Dios puede revelar las profundidades de nuestro corazón. Ahora quiero decirle algo. Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón. El problema es que nosotros creemos que conocemos nuestro corazón y realmente, amados, no lo conocemos. Entonces, cuando Dios produce o cuando Él provoca esta circunstancia espiritual, se nos revela a nosotros mismos la verdadera condición de nuestro corazón. Porque tal vez hasta hace unos días creíamos que éramos muy fieles, hace unos días creíamos que realmente Dios era lo más importante en nuestra vida y que no había nada ni nadie que nos pudiera alejar del Señor. Pero cuando viene el estrés o cuando viene la crisis o cuando viene la situación y nos encontramos en esa ambivalencia, ya sea en el caso físico, la ambivalencia es, ¿le voy a creer a Dios o voy a tomar las medicinas? ¿O voy a enfrentar o voy a entrar en este tratamiento? ¿Le voy a creer plenamente al Señor que Él es el único que va a poder sanarme o voy a estar yendo a tomar la medicina, la droga o lo que el médico me dé? Y puede ser otro tipo de situaciones, puede ser situaciones familiares, situaciones afectivas, en donde usted sabe lo que Dios quiere, usted sabe lo que es correcto, pero las emociones lo llevan a tomar otra decisión. Entonces, todo esto Dios lo provoca para que lleguemos al punto de desesperarnos por el Señor y entender que Dios quiere llevarnos a un nivel de una mayor intimidad, de identidad con Él. Entonces, Dios no lo hace por vernos sufrir. Dios no lo hace para que nos desesperemos y nos tiremos a morir. Dios no lo hace para que nos descalifiquemos como siervos de Dios, porque eso sería terrible, eso sería una pérdida completa. Todos los años que hemos vivido para Él, eso sería terrible. Si yo digo, no, entonces, ¿dónde queda el Dios de milagros en quien yo he creído y al que he predicado? ¿Dónde queda el Dios sanador? Para eso mejor me vuelvo al mundo. Y sabe, algunos podrían reaccionar así y sería una terrible pérdida en el reino. Y el enemigo estaría feliz de la vida porque entonces habría ganado su propósito. O tal vez alguien puede decir, no, para estar así, mejor yo no sirvo al Señor. Y podemos tomar ese tipo de reacciones, pero esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es atraer nuestro corazón a una intimidad mayor y a un nivel más profundo de dependencia, una dependencia desesperada, o dependo de ti o yo me muero. Así, amados, sinceramente, decirle, tú eres de verdad lo único. Y no solo decirlo de la boca, sino que nuestra vida refleje que realmente tenemos una dependencia desesperada del Señor. Ahora, la intención de Dios es mostrarnos el corazón. Y yo en este día oro que todos nosotros, yo en primer lugar, que podamos quitarnos los anteojos de la autojustificación. Porque todos nosotros andamos en el bolsillo o en la cartera unos anteojos que tienen el rótulo autojustificación.
Y cuando Dios nos revela la verdad del corazón, cuando Él nos muestra las arterias que están obstruidas, cuando Él nos muestra el área del músculo que no está funcionando y nos revela aquellas áreas de debilidad en donde realmente no estamos plenamente dependiendo de Dios y no le estamos dando a Él el único lugar que Él merece, entonces nos ponemos los anteojitos de autojustificación y decimos, no, es que tal cosa, es que yo lo hice, porque y empezamos a encontrar excusas por las cuales no estamos reaccionando como Dios espera que nosotros reaccionemos. No, es que cómo voy a hacer esto, es que en este momento yo tengo que estar de parte de, es que cómo voy a quedar mal con esta deuda, yo tenía que haber ido a conseguir el dinero en algún lugar. No importa el área que sea, nos ponemos los anteojos de autojustificación y entonces no se cumple el propósito que Dios tiene de atraernos más y más a su corazón. Porque Dios está provocando ensanchamientos en los corazones espirituales, porque Él está buscando en la tierra hombres, varones y mujeres que le amen desesperadamente. Y sabe, un ejemplo de esto es el caso de María, Marta y Lázaro. Usted ya conoce la historia, pero piense por un momento. Imagínese que un hermano suyo muere, que lleva 3 días, ya huele mal, y usted sabe que Jesús es la única opción y la única alternativa que usted tiene. Y podemos ver la actitud de Marta, fue una actitud de autojustificación, una actitud de reclamo para el Señor, una actitud de culpar a Dios por lo que estaba pasando. Pero cuando vemos a María, María tenía un corazón ensanchado. El corazón de María era un corazón sencillo. Ella estaba dependiendo desesperadamente de Dios. Era o actúas o no hay esperanza de vida. Pero la actitud de María era postrada a los pies del Señor. Ella estaba llorando, clamándole al Señor. Ella le dijo, Maestro, tú puedes hacerlo. Si tú hubieras estado, si tú actuaras, si tú hicieras. Y entonces el Señor Jesús dice que se conmovió en espíritu, se estremeció, lloró y Él actuó. Entonces Dios está provocando que nosotros tomemos la actitud correcta, que veamos en verdad nuestro corazón y qué es lo que ha habido dentro, que por tanto tiempo hemos tratado de cubrir con buenas obras, con ministerios, con acciones, que son muy buenas, pero que no logran engañar a Dios, porque Él conoce bien nuestro corazón. El propósito de Dios es provocar una condición tal dentro de nosotros que podamos buscar a Dios con desesperación, que no se nos olvide que Ezequías vivió esta situación. Ahora fíjese que la intensidad de la prueba que tuvo Ezequías cuando Dios le dice que va a morir, que arregle su casa, es lo que provocó lo que leímos en Isaías 38:3, que dice que él lloró amargamente, que él lloró con amargura. Y aquí estuvo el problema, que él reaccionó en amargura en lugar de reaccionar con ternura, en desesperación y en necesidad. Él se amargó aún contra Dios y ese fue el problema de Ezequías. Sin embargo, Dios escucha su clamor, alarga su vida y vemos que la primera prueba le vino a Ezequías en forma del ejército enemigo cuando está confrontado contra el ejército asirio. Y ahí él desesperadamente clama a Dios y Dios responde. Pero siempre que te ha pasado la prueba, siempre que ya se apagó el fuego, Dios va a venir para medir el fruto. O Dios viene para pesar cómo quedó el oro después del fuego. O sea, ¿tú crees que lo peor es cuando estás en el fuego y en la prueba? Y sí, es duro, arde, duele, pero cuando ya pasó el fuego, a los días eres pesado, eres probado, a ver cómo saliste del fuego. Porque siempre que se mete oro contaminado con otra cosa al fuego, se quema eso otro y sale el oro puro, el oro refinado por el fuego. Entonces, después de la prueba, después del fuego, te va a venir la pesada. Yo hace días estoy diciendo, Dios está pasando la plomada, Dios está pasando la balanza. Y sabe, a lo mejor solo es para mí, a lo mejor yo se lo quiero aplicar a ustedes y es a mí que me están nivelando, que me están aplomando y me están midiendo. Pero es porque si ha habido una prueba
estamos siendo probados por fuego. Pero ahora es que viene la medida para ver si damos o no damos la medida. O sea que no solo es el momento de la prueba en sí, sino lo que viene después. Y a veces, cuando salimos del fuego, como que nos descuidamos y no sabemos que ahí viene la plomada, y ahí viene el nivel, y ahí viene el escuadro, y ahí viene el cordel para medirnos, a ver si en realidad pasamos o no. Ahora vamos a ver la segunda prueba que le vino a Ezequías. Ya dijimos, la primera la pasó. Él clamó a Dios cuando tenía el ejército asirio enfrente, clamó desesperadamente y Dios respondió. Mata al montón de asirios y Ezequías queda feliz, se siente hasta orgulloso de lo que Dios hizo, que por su mano poderosa lo libró del ejército asirio. Pero tenía que venirle la segunda prueba y esta es la más difícil. Vamos a leerla en Isaías capítulo 39. Vamos a leer los versículos 1 y 2. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Mire, fíjese que esto viene de parte de Babilonia y Baladán, que era el rey de Babilonia. Dice que le mandó unos embajadores a Ezequías y él se sintió tan adulado, tan importante, porque Babilonia le estaba mandando esos embajadores. Y el panorama político en ese momento es que Babilonia era una nación poderosa en ese tiempo. Estaba tratando de hacer una alianza política porque quería zafarse del yugo asirio del cual Ezequías se había librado. Y bueno, Babilonia envió embajadores para congraciarse con Ezequías. Y el problema fue que el ego de Ezequías aquí fue levantado. Y entonces cuando vienen los embajadores babilonios, en lugar de que Ezequías dijera, no, todo lo que ocurrió con el ejército asirio solo fue por la mano poderosa de Dios o solamente fue por la gracia de Dios. No es porque yo sea poderoso, no somos una nación poderosa, no soy un rey con grandes estrategias militares, sencillamente fue la gracia, fue la misericordia de Dios y yo todo se lo debo a Él. Pero en vez de eso, Ezequías en este momento se siente adulado, se siente importante porque Babilonia quiere hacer alianza con ellos. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Sí, claro, aquí tengo un reino, vengan, les voy a mostrar todo lo que tengo, conozca las instalaciones, conozca lo que tenemos aquí. Y él empieza a mostrarle todos los tesoros, empieza a mostrar todas las cosas hermosas que hay en la casa, pero como si fuera por causa de él, porque él es un rey muy importante. Y lo hacemos en el ministerio muchas veces. Viene alguien a conocernos, viene alguien a conocer el ministerio y en lugar de decirles, no, es la pura misericordia de Dios. Aquí solo el Señor es el que pudo haber hecho esto. Nosotros nada hemos hecho, se lo debemos todo al Señor. Pero amados, a veces no tomamos esa actitud, sino que decimos, ay, mire, tenemos tanto personal, aquí la gente es así, aquí tenemos esto, tenemos lo otro, venga, les enseño las instalaciones, todo lo que hemos logrado en corto tiempo, y de una manera muy sutil, el ego se nos puede levantar. Y yo quiero decirle una cosa, amados, es más fácil que pasemos con victoria la prueba de la presión y la prueba que es visible, que es negativa, que es el enemigo que nos está oprimiendo, porque entonces nosotros ahí clamamos a Dios, pero la prueba de los amigos que nos adulan y nos levantan, esa es más difícil de pasarla. La prueba de que el ego se nos levantó, esa es más difícil de pasarla. Amado, usted pasa más fácil la prueba donde usted se siente reventado, que solo puede depender del Señor. Pero cuando usted siente que está, que ya se la sabe toda, es más difícil de pasar esa segunda prueba. Y esa es la prueba definitiva, creo yo, para poder depender plenamente del Señor. Así que vemos que el ego de Ezequías se levantó. Y entonces viendo en general la prueba, Dios usó la enfermedad
y el prolongar la vida de Ezequías para que él entrara en una dependencia desesperada. Esa era la intención de Dios. Y la derrota de los asirios y la extensión de la vida solo fueron muestras de la misericordia de Dios para Ezequías. Dios quería que él lo reconociera en humildad, no que se levantara el ego, pero el orgullo afloró en el corazón del rey Ezequías y vemos que no pasó la segunda prueba. Vamos a leer ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 27 al 31. Y tuvo Ezequías riqueza y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoro de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Imagínese usted, habla de piedras preciosas, allá había amatistas, esmeraldas, rubíes, topacio, diamantes, todo lo deseable, dice la Escritura. Y también, mire qué tremendo, acuérdese que para Israel el agua y las fuentes de las aguas eran muy importantes. Eso le daba una gran connotación a las ciudades. Y dice la Escritura que fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Pero uno puede haber sido prosperado en todo lo que ha hecho, ya sea empresarialmente, ministerialmente, pero esto no quiere decir que la condición de su corazón es lo que Dios quiere. Entonces el último verso dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, mire lo que dice: Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. O sea, no era para que Dios conociera lo que estaba en el corazón de Ezequías, porque Dios ya lo sabía. Era para hacerle conocer al mismo Ezequías lo que había en su corazón. O sea que Dios, aunque lo prosperó en todo, después le vino la prueba a través de los embajadores babilonios. Y esto lo dejó Dios, esto lo hizo Dios, lo permitió Dios para hacerle saber a Ezequías lo que realmente había en su corazón. Y sabe, nuestro ego a veces puede estar cubierto con una falsa apariencia de humildad. Nuestro ego puede estar bien envuelto en una supuesta sencillez de corazón y humildad. Pero cuando viene la prueba de parte de los amigos, no de los enemigos, entonces sale lo que de verdad está en el corazón. Y Dios lo permite porque Dios está interesado en que nosotros conozcamos lo que de verdad está dentro de nuestro corazón. Él ya lo sabe, ya lo conoce. Pero mientras nosotros no lo reconozcamos, no podremos permitirle a Dios, no podremos entregarle a Dios esas áreas para que Él trabaje plenamente en nuestro corazón. Entonces, conociendo el corazón, Dios sabía de antemano lo que había en el corazón de Ezequías. Dios sabía quizá hasta cómo iba a responder, pero era necesario que el rey Ezequías conociera la naturaleza de su propio corazón. Ahora, si Ezequías hubiera aprendido una dependencia desesperada de Dios, no hubiera sido seducido por los embajadores de Babilonia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando nuestra dependencia de Dios no solo es real, sino que es desesperada, de decirle: Señor, o te tengo o me muero, te tengo porque te necesito para la vida, de una manera desesperada. Yo te busco porque tú eres lo único que me da vida. Yo te busco porque eres necesario para mí, eres necesario para poder existir. Cuando la dependencia es desesperada de Dios y viene la prueba, la respuesta y la reacción es la que Dios espera.
Pero cuando no hemos llegado a ese nivel de dependencia de Dios y viene la prueba, no respondemos como deberíamos. Y estoy diciendo que Ezequías era un hombre de fe que sí dependía de Dios y que fue prosperado por Dios, pero Dios quería llevarlo a un profundo nivel, a un nivel más íntimo de dependencia, una desesperada relación con su Dios, con su Padre, con su Señor. A lo mejor, como dije, la palabra no sea para todos. A lo mejor algunos apenas están comenzando a depender del Señor. Quizá otros están siendo llevados a una dependencia real del Señor. Pero sí creo que muchos de nosotros estamos siendo probados, amados, para llegar a esa dependencia desesperada del Señor, donde no nos importe lo que está ocurriendo alrededor, donde de verdad no solamente es un decir, sino que nuestro objetivo, que nuestra meta es que nuestro Dios esté complacido, que nuestro Dios esté agradado. Y aunque para ellos se tengan que molestar con nosotros, las personas más cercanas, yo creo que este es un precio alto que hay que pagar. No olvidemos, usted recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y en el hacer la voluntad perfecta del Padre hay un precio que pagar. Y recuerde, la unción siempre trae persecución. Y no somos perseguidos nosotros, sino la unción que está en nosotros. Pero la única manera de poder llegar a sobrepasar o a pasar estas pruebas es que nuestra dependencia de Dios sea más profunda y más desesperada. Como le dije, fue fácil pasar la prueba ante la agresión del ejército sirio. Ahí Ezequías clamó a Dios, dependió de él, pero cuando sus amigos poderosos de Babilonia le adoraron y le adularon, salió a la luz la verdadera condición de su corazón. Cuando vienen y te dicen, pero si tú eres un gran siervo de Dios, ¿cómo es posible? Y te empiezan a adular y se te sube el ego. Y entonces empiezas a reaccionar de una manera que no es la que Dios quiere que tú reacciones. Entonces, amados, la máxima prueba no viene de nuestros enemigos, sino en presencia de amigos. Y cuando digo amigos, puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser tu mamá, puede ser los que te quieren, los que están ahí contigo. A través de ellos viene la prueba más difícil, tu papá, tu mamá. Y muchas veces tendrá que venir la espada del Señor a separar lo uno de lo otro. Nada más, pregúntate, ¿a qué fuiste llamado? ¿Sabe? La Biblia es tan clara. Dice que cuando venga el Señor, entonces estarán dos en la cama y uno será dejado y otro será llevado. Estarán dos moliendo, uno será dejado y el otro será llevado. ¿Qué quiere decir esto? No porque sea tu esposo o tu esposa, no porque sea tu hijo o tu hija, no porque sea tu papá, tu mamá, tu hermano o tu hermana. Cada quien tiene un nivel al cual Dios le quiere llevar. El nivel al cual Dios te quiere llevar a ti no es el mismo al que quiere llevar a tu hermano, a tu vecino, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. Tú tienes que dar cuentas personales al Señor y son tiempos difíciles. Ahora, esta palabra para algunos es preventiva, para algunos es vacuna, para algunos es advertencia, para otros a lo mejor está siendo un poco tarde, otros ya están pasando por este tiempo. Yo espero que les sirva a muchos que en estos días estarán siendo probados, aún en relación a sus amistades, en relación a sus relaciones, porque vas a ser probado y aún con los de tu propia casa. Y así tiene que ser para que se cumpla la palabra, pero cada quien dará cuentas a Dios de sí. El nivel es individual y es personal. Esto no es un asunto colectivo, amados. Por eso vamos a ser probados con los que están más cerca de nosotros. Y el orgullo espiritual es el que se levanta en contra o para evitar o para impedir que lleguemos a esa dependencia desesperada del Señor. Cuando hay orgullo espiritual, hay una independencia. El orgullo espiritual nos lleva a tomar decisiones sin tomar en cuenta lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Y el principal síntoma del orgullo espiritual es tomar decisiones sinceras, pero sin consultar a Dios. O sea, yo soy sincera
en lo que creo y yo decido conforme a lo que pienso, lo que creo. Pero no le he preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que debo decidir? ¿Qué debo decir? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, sinceramente, se toman decisiones, pero como no hemos consultado a Dios, eso es independencia espiritual. Y la independencia espiritual va de la mano del orgullo, porque no estamos dependiendo del Señor para tomar esas decisiones. El orgullo espiritual es cuando sinceramente deseamos agradar a Dios. Pero cuando se bajan nuestras defensas espirituales, tomamos decisiones basadas en nuestro sentido común. Y esto pasa, amados. Y muchas veces no nos damos cuenta. El que se baje en nuestras defensas espirituales no tiene que ver con que si usted todavía sigue orando, si usted lee la Biblia, si usted se está congregando, porque muchas veces seguimos haciendo las cosas que estábamos acostumbrados. Nos congregamos, diezmamos, ofrendamos, oramos, y hacemos todo lo que se tiene que hacer, pero quizá nuestras defensas espirituales, la unción, el nivel de la presencia de Dios en nuestra vida se ha bajado y somos los últimos en darnos cuenta. Y a veces lo hacemos como para cubrir un programa y decimos, bueno, ya oré 10 minutos, ya leí la Biblia, pero Dios sabe y Él escudriña y Él sabe cómo realmente está tu condición espiritual. Y entonces ya tenemos que tomar decisiones y las hacemos sinceramente creyendo agradar a Dios, pero realmente no hemos estado en el íntimo secreto del Señor para saber qué es lo que Dios opina, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos dice que debemos hacer, o cómo debemos reaccionar, o cómo debemos responder. Y entonces al tomar decisiones de nuestra propia conciencia, de nuestra propia mente o del corazón engañoso, estamos actuando en orgullo espiritual y en una independencia del Señor. Y esto puede ser en diferentes decisiones, pueden ser decisiones laborales, profesionales, ministeriales, en todas las áreas de nuestra vida, familiares, que si voy a comprar, que si voy a vender, pueden ser tantas cosas. Fíjese que Ezequías, él no rehusaba consultar a Dios. Él sencillamente se le pasó por alto preguntarle a Dios. Y cuando él recibió a los embajadores babilonios y le dijeron lo que ellos le dijeron, Ezequías en ese momento, por independencia, por ego, por orgullo, por lo que usted quiera, él ni siquiera fue a Dios y le preguntó, sino que él sencillamente comenzó a enseñarles todo y a hacer una alianza con ellos. Y Dios no quería que él reaccionara de esa manera. Entonces, muchas veces no es que nosotros decimos, no, yo no le voy a preguntar a Dios este asunto, porque sinceramente nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto. Sencillamente respondemos y reaccionamos conforme a lo que nuestro corazón nos dicta, o tal vez nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero no hemos tomado en cuenta qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios piensa de ese asunto. Y muchas veces el pensar o el querer de Dios es diferente a lo que nosotros creemos o pensamos, porque por tantos años fuimos formados de una manera emotiva, racional, almática o lógica, que es más fácil responder de esa manera a ver qué es lo que Dios quiere para esa situación. Y nos confrontamos con ello muy a menudo. Entonces Dios quiere que dependamos de Él absolutamente en todo. Aun cuando usted va a hacer cosas que parecen buenas. Mire, hay cosas que parecen buenas, pero que no agradan el corazón de Dios. Fíjese que todo lo que Dios buscaba era expandir el corazón de Ezequías. Dios está detrás de nuestro corazón para expandirlo, para ensancharlo. Pero a veces nuestra vida está tan protegida y muchas veces nos pasa en nuestra vida espiritual, estamos tan aislados, tan protegidos del medio ambiente, con tan poca comunicación de lo que está pasando allá afuera, no estamos conscientes ni estamos sensibles a lo que está pasando allá afuera. A veces me dicen, ustedes no ven noticias, no leen noticias, no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor. Y sabe, amado, es verdad. A veces estamos tan aislados en nuestra cápsula de protección, en nuestra vida en el Señor, que no nos damos cuenta de las necesidades ajenas o de lo que está pasando tal vez con nuestros vecinos alrededor de nuestra ciudad. Y por eso Dios está buscando ensanchar nuestro corazón.
De hecho, Él nos quiere quitar eso para que seamos sensibles a la voz de Dios y seamos compasivos con la necesidad de los demás. Entonces Dios puede usar la enfermedad, puede usar el dolor, puede usar la pérdida de algo, de alguien, para ensanchar nuestro corazón. Porque Dios quiere ensanchar nuestro corazón. Y cuando el corazón es ensanchado, nuestra dependencia de Él llega a ser desesperada. Entonces vemos que aunque Dios quiso ensanchar el corazón de Ezequías, no pudo hacerlo. No fue ensanchado su corazón. El ego le impidió ir un poquito más allá, a una mayor dependencia de Dios. Vamos a leer ahora en el libro de Isaías, capítulo 39, versículos 5 al 8. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Qué duro lo que Dios le está diciendo a Ezequías. Después de que ha sido prosperado en todo, le está diciendo lo que va a pasar en la siguiente generación, en el próximo reinado. ¿Y cuál es la respuesta de Ezequías? Podemos ver un Ezequías que, aunque dependía de Dios, que aunque su corazón dependía del Señor, estaba muy limitado, porque solo está viendo el presente, solo estaba viendo su reinado, solo estaba viendo su generación. Vemos que no tiene una visión más allá. Él está limitado. Y dijo Ezequías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Como quien dice: yo la recibo, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. O sea, él actúa en un conformismo porque, para empezar, su corazón está tan limitado que no puede experimentar dolor, él no puede experimentar compasión, amor por los hijos de sus hijos, las generaciones venideras. Él podría haber clamado a Dios. Si vimos que Dios le alargó su vida 15 años, Dios tuvo misericordia de él podía haber clamado por las generaciones venideras. Ahora yo entiendo por qué Dios le dijo: ordena tu casa. Él tuvo un problema con su hijo, el cual fue la causa de que después de todo esto le fuera dado a Babilonia y hubiera sido un desastre y volvieron a la idolatría, porque Ezequías se encargó nada más de verse a sí mismo, pero no vio por las generaciones futuras. Él no estaba viendo el futuro de Israel. Amados, nosotros necesitamos que nuestro corazón sea ensanchado. Necesitamos entrar en una dependencia desesperada con Dios para que el ego no se levante y que podamos en todo darle la gloria al Señor y que podamos ser sensibles a lo que va a ocurrir con nuestra ciudad, lo que va a ocurrir con nuestra nación en los próximos 10 años, 20 años, 100 años. Lo que van a vivir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Qué va a ocurrir si nosotros no nos paramos firmes para agradar a Dios de verdad en todo lo que hagamos? Si no lo consultamos a Él para cada decisión que tomemos. Podríamos estar tomando decisiones que parecen buenas, pero que son sentimentales. Necesitamos escuchar con claridad: oh Señor, ¿cuál es tu decisión? Necesitamos un corazón ensanchado para ocuparnos de lo que va a pasar en las siguientes generaciones. Dios no logró lo que quería con Ezequías, lamentablemente. Ahora, un corazón ensanchado va a depender desesperadamente de Dios. Un corazón ensanchado tiene una mayor pasión para formar a los niños de hoy como los profetas de mañana, que por su propia comodidad y prosperidad. Un corazón que no es ensanchado solo está buscando las grandezas de su reino, de su ministerio. Solo está pensando en sí mismo y no está pensando en los que vienen, en la generación que viene.
Pero un corazón ensanchado está pensando en el futuro de esos niños, está pensando en el futuro de esos jóvenes, está poniendo su corazón en lo que Dios lo pone. Y no importa si ahorita brilla o no brilla el ministerio, no importa si tiene o no tiene, yo estoy pensando en el día de mañana, porque yo tengo que sembrar una semilla que va a dar fruto el día de mañana. Y lo que yo haga hoy determina lo que va a pasar el día de mañana. Porque Dios ha puesto en nosotros la habilidad para transformar, para cambiar las situaciones y las circunstancias. Pero para hacerlo correctamente necesitamos consultar a Dios, necesitamos oír con claridad su voz. ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar hoy? Siempre que decimos, siempre que decidimos por el Señor, habrá una buena cosecha. Siempre que nuestras decisiones son guiadas por el Señor, va a haber bendición. Necesitamos poner nuestro corazón en la niñez, en la juventud. Necesitamos ensanchar nuestro corazón para ver cómo Dios está viendo. Un corazón ensanchado, amados, tiene cabida para el mundo entero dentro de sí. Lo ama con compasión. Mire, si usted ve al apóstol Pablo, él una y otra vez dice, yo lo llevo en mi corazón, yo lo llevo en mis entrañas. Él tenía carga por el mundo. Él decía, cuando yo vaya a España, lo voy a estar viendo, voy a pasar viéndolos. Él estaba pendiente de las naciones de la tierra. Un corazón ensanchado es un corazón del reino que por cuanto depende plenamente de Dios, sabe y entiende dónde está el querer, dónde está el gemir del corazón de Dios. Un corazón ensanchado es alguien que no solo está pendiente de su pequeño círculo o de su iglesia local, sino que tiene el corazón que Dios tiene y puede meter todas las naciones y puede meter todo el mundo dentro de su corazón porque le caben, porque puede tener compasión por todos. Un corazón ensanchado no solamente está viendo lo que ocurre con los de su propia casa o su familia, sino que está viendo lo que puede afectar a toda una comunidad, a toda una nación, a todas las congregaciones. Un corazón ensanchado palpita conforme al corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, no solo a una ciudad, no solo a una congregación, sino que Dios amó al mundo entero de tal manera que envió a su Hijo unigénito, que envió a nuestro Señor Jesucristo. Un corazón ensanchado clamará a Dios que le lleve cada día a una dependencia más desesperada de Él, porque no podemos depender de nuestros propios medios ni de nuestras propias circunstancias. Les bendigo, amados, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi amada profeta, por estas palabras tan atinadas que necesitamos hacer para tener una mejor relación con Dios. Depender totalmente de nuestro Dios. Y vamos a dar el manual de hoy, dependencia total en Dios. Este manual puede ser suyo. Si toma una foto de esta imagen, dependencia total en Dios, código 929202. Tome una foto de esta imagen y la manda en cuanto termine la enseñanza. Y puede pedirse la, el video para que también se lo podamos hacer llegar. Bueno, hermanos, les bendigo y les cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.